Llamamiento eficaz, Romanos 8, 28 al 30. Las doctrinas de la gracia responden a la pregunta: ¿cómo salva Dios al hombre? Si alguien preguntara eso, bueno, ¿cómo es la forma de Dios salvar al hombre? Las doctrinas de la gracia responden a esa pregunta desde la teología reformada. Ya hemos visto en la introducción que en cuanto a las doctrinas de la salvación hay dos posturas o dos teologías, las más populares, y que van en dos caminos muy diferentes. Una es la teología reformada, que es la que nosotros creemos y aceptamos, y está la otra corriente, que es la teología dispensacional, que también tiene otra postura en cuanto a lo que es la salvación y que difieren muchísimo de lo que nosotros creemos. La teología dispensacional es la teología que predomina a las iglesias que usted pueda conocer en este municipio. ¿Cómo sabemos cómo es la forma de salvar de Dios al hombre? Vamos a mirar en este punto el llamamiento eficaz, que es una respuesta contra los 5 puntos de los arminianos. Que ya sabemos que ellos presentaron 5 puntos en contra de lo que la iglesia en ese tiempo enseñaba, y ese punto que ellos decían era: la gracia de Dios es resistible, la gracia de Dios se puede resistir. Ese punto, ellos enseñan que el Espíritu Santo, cuando comienza la obra de traer un pecador a Cristo, por medio de la predicación del Evangelio, sea de cualquier forma, puede ser eficazmente resistido por esa persona. Es decir, que el hombre, el ser humano, puede resistir la gracia de Dios por su libre albedrío. Y ellos usan un pasaje que está en Hechos capítulo 7, versículo 51, donde Esteban, cuando está predicando el Evangelio allí a los judíos, dice esta frase: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ese texto usan ellos para decir: mire, que la gracia de Dios se puede resistir. Otro ejemplo que usan es en el Antiguo Testamento a Faraón, cuando Dios varias veces intervino para liberar al pueblo de Israel, y Dios le mostraba las maravillas a Faraón, y Faraón, dice la palabra, que resistía a Dios. Nuevamente de ahí concluyen que la gracia de Dios se puede resistir. Contra esta postura de los arminianos, la postura de la iglesia fue: la gracia de Dios es irresistible, o sea, no se puede resistir. A eso también se le conoce como el llamamiento eficaz, que fue el título que yo le puse: llamamiento eficaz o gracia irresistible. Ahora, entonces lo que dijo Esteban, que citamos en Hechos 7:51, o el caso en el de Faraón, entonces eso es falso, que el hombre puede resistir la gracia de Dios o no. De ninguna manera eso no es falso, sino que hay que entender en su contexto las cosas. Porque, en primer lugar, los arminianos piensan que la salvación de Dios para el hombre es universal, donde el hombre con su libre albedrío puede o no escoger la salvación. Esa es la postura de los arminianos. Y de esa manera entonces afirman que la gracia de Dios puede ser resistida. Como vimos en otro estudio, ellos creen en la salvación universal, donde Cristo murió en la cruz del Calvario para ser potencialmente salvable a cualquier persona que escoja
a Cristo. Entonces el hombre tiene allí la obra de Cristo en la cruz y es el hombre el que decide si escoge la obra de Cristo en la cruz o rechaza la obra de Cristo en la cruz. Así ven ellos la salvación. Y por eso dicen que la gracia de Dios puede ser resistida. De esa manera como ellos la ven, claro que sí. Pero la obra de salvación de Dios en Cristo Jesús no es como ellos la ven, no es como ellos la enseñan. Vamos a mirar bíblicamente. Lo que la iglesia enseñaba es que el hombre en su estado natural no tiene la capacidad de responder a la gracia de Dios. No tiene la capacidad. Es decir, nosotros no creemos que Dios envió a Cristo, murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos y que el hombre, pues si quiere, va y se acerca y escoge la obra de salvación o la rechaza. Nosotros no creemos que el hombre tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque el estado natural del hombre es de muerte total, de depravación total. El hombre espiritualmente está muerto. La palabra del Señor dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. El hombre en su estado natural, al contrario, siempre está en contra de las cosas de Dios. Y vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 14. Vamos a leer varios versículos para mirar el estado del hombre. Siempre tenemos que ir a ese principio del estado natural del hombre para poder entender cómo es la obra de salvación. 1 Corintios 2, versículos 7 al 14. Mire cómo dice Pablo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Está muy claro cómo dice la palabra. La palabra no nos deja ver ahí de ninguna manera que el hombre tiene por sí solo la capacidad como de pasar por el lado de la cruz y parar un momento y decir, ¿escojo o no escojo a Cristo? El hombre no tiene esa facultad. Lo que vemos en esos textos es que el hombre puede llegar a entender la obra de Cristo en la cruz solo hasta que el Espíritu de Dios se la revele a él. Cuando el Espíritu de Dios se la revele, entonces él puede conocer las cosas de Dios, discernir las cosas de Dios, conocer la sabiduría oculta de Dios y ahí sí correr hacia Cristo. Es la única forma. Esto es lo que la Biblia enseña del estado espiritual del hombre. El hombre está muerto en delitos y pecados. Y un hombre muerto no tiene la capacidad de escoger. Está muerto. No tiene vida. Y vamos a mirar un ejemplo de ello en Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 10, donde también nos muestra
cómo es el estado del hombre sin Dios y cómo tiene la incapacidad para Dios a menos que Dios haga una obra en él. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagínese eso. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Vuelvo a leer esa frase. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, todavía no había vida. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así es como la Biblia enseña y presenta la condición del hombre. El hombre en su estado espiritual es como ese valle de huesos secos. Ni siquiera están juntos los huesos, ni siquiera tienen tendones, ni siquiera tienen piel, están dispersos, muertos. Solamente hasta cuando Dios dio la orden de que recobrara la vida, se juntaran los huesos, los tendones, la piel, estos huesos pudieron vivir. El hombre puede estar vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto, dice Efesios 2:1. Solamente hasta que Dios, por medio de su palabra, que es la orden, así como a Ezequiel le dijo: profetiza, así nosotros debemos profetizar a este mundo, es decir, predicar a las personas el evangelio. Y de esa manera Dios, en su soberanía, por medio de la predicación, ordenará que X o Y persona recobre la vida y esa persona conozca a Jehová. De otra manera, nadie puede conocerlo por sí solo. Nadie puede decir: voy a ver cómo es Dios, voy a mirar, conocer a Dios por mi propia cuenta. Nunca lo va a lograr, nunca, porque esa no es la forma como el hombre puede llegar a Dios. El hombre puede decir esas cosas y en su sabiduría humana decir esas cosas, pero resulta que la sabiduría de Dios es una sabiduría oculta. Dios la tiene escondida y la revela por su espíritu a quien Él quiere. Aquí la Biblia entonces nos habla de una corrupción total, de una muerte total, como lo vimos en Ezequiel. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Algo muy similar. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Jesús tiene una conversación con un maestro llamado Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Lo tenemos.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Escuche ese versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. ¿Usted ha escuchado que alguien le dice a otro: usted tiene que nacer de nuevo para poder ser salvo? ¿Cierto que sí? Entonces la persona le dice: bueno, ¿y cómo hago para nacer de nuevo? Y le dicen: no, usted tiene que arrepentirse y convertirse al Evangelio y así nace de nuevo. O en una esquina o en alguna calle predican: si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted tiene que nacer de nuevo. Y lo que dicen así es cierto, pero ellos lo dicen desde un punto de vista no correcto. Ellos le dicen eso a la persona como si la persona tuviera la capacidad de nacer de nuevo. Inclusive hay predicaciones donde dicen: pasos para nacer de nuevo. Como que esto es lo que usted tiene que hacer para nacer de nuevo. Y cuando Jesús le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo, Jesús no le está diciendo a Nicodemo: vaya, nazca de nuevo y luego viene. Jesús no le está dando una orden o un mandamiento a Nicodemo de nacer de nuevo. Jesús le está hablando de que el nacer de nuevo pertenece a Dios. Estamos hablando de Nicodemo, un hombre que es principal entre los judíos. Y de entre estos judíos, Nicodemo era uno de los más honestos, era uno de los más cuerdos. Fue Nicodemo el que luego más adelante hizo una reflexión acerca de Jesús, porque los judíos y los fariseos estaban muy locos y desquiciados con Cristo. Así que este era uno de los más cuerdos y conocía las Escrituras, conocía la ley de Moisés. No era que Jesús le estaba dando una orden: vaya primero, nazca de nuevo y luego venga, sino que está hablando de que la salvación, el nacer de nuevo, es algo soberanamente de Dios. ¿Y por qué lo decimos así? El versículo 6 dice Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, el nacer de carne pertenece a la vida natural, ¿cierto? Como Dios mandó al hombre a procrearse, a multiplicarse. Eso pertenece a la orden de la vida natural, ¿cierto? Eso es lo natural, eso es algo que sí se puede cumplir. Y por eso el Señor dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y con esto le está respondiendo Jesús a la pregunta de Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer ya siendo viejo? Y el Señor lo que le está diciendo es: no estoy hablando de ese nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y luego le dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces está hablando de otro nacimiento que no pertenece al orden natural, que el hombre no tiene acceso a procrear un nacimiento espiritual. Por eso luego
el Señor le dice en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere. O sea que el viento es soberano. Eso es lo que quiere decir Jesús. El viento se mueve de donde quiere. Oyes el sonido del viento, pero no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Y luego el Señor usa esa metáfora para aplicarla al nuevo nacimiento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Volvemos a lo que leímos en Ezequiel. Ezequiel se paró frente al valle de los huesos y ¿qué dijo? Espíritu de Jehová, sopla sobre estos huesos secos. ¿Cierto? Y el viento, está usando la misma metáfora, vino de donde quiso, sopló sobre esos huesos y recobraron la vida. Y lo que está diciendo el Señor aquí es que el nuevo nacimiento es algo soberanamente de Dios. El Espíritu Santo viene de donde quiere, oye su sonido, oyes el Evangelio, pero usted no sabe ni cómo se mueve, ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es el que nace de nuevo. Solamente es nacido por la obra sobrenatural de Dios y no por una decisión del hombre, del ser humano. Así que si partimos desde esta corrupción total que leímos en Ezequiel y que leímos aquí en Juan 3, podemos concluir entonces que si hay una elección incondicional, como leímos, como estudiamos hace 8 días, pues es obvio entonces que si hay una elección incondicional o una predestinación de salvación, entonces debe haber un llamamiento eficaz o una gracia irresistible. Y vamos a leer ahí mismo en Juan capítulo 10, versículo 7. Juan capítulo 10, versículo 7. Jesús el buen pastor. Aquí vamos a mirar el llamamiento. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Está diciendo que Él es la puerta y todo el que le dé la gana entra por medio de Él? ¿Está diciendo eso? No. Ahí es donde los arminianos creen que Jesús es una puerta ahí puesta y que el hombre puede ir pasando por ella y mirar si ahorita no entra, después entra, se va y viene y vuelve y ve la puerta y no quiere y se va y entra cuando quiera, cuando le da la gana. Así lo ven ellos. Que Jesús hizo una obra de salvación y eso está ahí puesto en la historia y el hombre verá cuando escoge o sigue rechazando a Jesús como su Salvador. Así lo ven los arminianos. Jesús dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Él no está diciendo que Él es la puerta potencial por medio de la cual cualquiera puede entrar cuando quiera y ser salvo. Él no está diciendo eso. Vamos a mirar, a seguir leyendo. Versículo 26. Pero vosotros no creéis. ¿Quiénes son esos vosotros? Versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, Jesús estaba allí discutiendo con unos judíos. Ellos rechazaban las palabras de Jesús. Entonces ya luego Jesús les dice, pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creéis? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes son esas ovejas? Los escogidos, los que fueron predestinados, los que fueron elegidos incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo.
Versículo 29. ¿Cómo fueron esos escogidos? Así como dice el versículo 29. Mi Padre que me las dio, esas ovejas, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 3 al 5 de ese mismo capítulo. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Es Jesús el que llama a sus ovejas. Y no es un llamado así general, sino que es un llamado particular. Dice, por su nombre. Esto nos enseña de que Dios es un Dios personal y de que la obra de elección no es una obra de elección universal en Cristo, sino que es una elección en Cristo particular. A cada uno Dios conoce y llama por su nombre. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 16. También tengo otras ovejas, mire que ya son de él. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Ya son de él, pero no están todavía. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, o sea, el llamado eficaz, y habrá un rebaño y un pastor. Las ovejas ya son propiedad del Señor desde antes de la fundación del mundo, y Dios en su debido tiempo y soberanía los llamará. Hay unas ovejas escogidas que el Padre dio a Jesús, quienes en su momento providencial y soberano oirán el llamado del Padre y correrán irresistiblemente a Cristo para arrepentirse de sus pecados. Y volvemos a decir, no es cuando el hombre quiera, es cuando Dios quiera y a quien quiera. De manera que de quien quiere tiene misericordia, dice Pablo a los romanos. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Volvamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 27. Ezequiel 36, 24 al 27. Lo tenemos. Y os tomaré de las naciones. Ese es el llamado eficaz. Y os recogeré de todas las tierras. Ese es el llamado eficaz. Y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué participación tiene el hombre en todos estos versículos? Nada. Lo único que nos muestra aquí es un hombre esparcido, perdido, embolatado. Y Dios promete tomarlos, recogerlos y juntarlos. Y luego dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, poner el espíritu nuevo, hacer que el hombre guarde sus mandamientos, ande en sus estatutos. Es Dios que en su gracia hace esto en el hombre. Todo lo hace Dios. La palabra del Señor nos dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Pablo dice que Dios fue el que comenzó en vosotros la buena obra, y Él la perfeccionará hasta el día
de Jesucristo. De principio a fin, toda la obra es de Dios y el llamamiento de Dios para sus escogidos es eficaz. Así que es Dios el que llama y hace la obra en el hombre. Ahora vamos a mirar Hechos 16, otro ejemplo, otra experiencia del llamamiento eficaz. Hechos 16, versículo 13 y 14. Allí vemos el llamado de Dios a Lidia. Un día de reposo, dice Pablo, salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Habían varias mujeres. Entonces una mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Estaba solamente ella oyendo o las otras mujeres también estaban oyendo? Todas estaban oyendo, pero particularmente en Lidia Dios hizo un llamado eficaz. Hay versículo 14. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando Pablo predicó, ella se arrepintió con toda su casa. Ese es el llamado eficaz. ¿Qué pasó con las otras mujeres? No sé. Pero aquí vemos el llamado eficaz en esta mujer. Para ella venir a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios la llamó eficazmente. Y ella irresistiblemente corrió a Cristo. La gracia de Dios para los escogidos es irresistible. Sigamos leyendo Jeremías 20, versículo 7 y 9. Este es un ejemplo y una expresión maravillosa de lo que es la gracia irresistible. Jeremías 27. Dice Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Versículo 9. Y dije: no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante que había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Pudo resistir Jeremías al llamado de Dios? Y dijo él: no hablaré más. No voy a hablar más de Dios. Porque él hablaba y la gente más lo rechazaba, más lo señalaba, más lo condenaban. Inclusive le tocó a él salir corriendo a Egipto porque lo iban a matar, predicándoles al pueblo arrepentimiento, y el pueblo lo iba a matar. El mensaje de Jeremías era: van a venir a asediar el pueblo, y la orden de Dios es que corran a Egipto y huyan a Egipto. Y ellos se llenaron de ira, que ese mensaje es el de este profeta, y a ellos les chocó ese mensaje y querían encarcelarlo y matarlo. Y él sí se fue a Egipto a esconderse allá, y fue el único que salió salvo de ese asedio y de ese secuestro que hicieron luego a todo el pueblo de Israel. Pero él, cuando predicaba, lo único que recibía era burla, dice. Entonces dijo: no voy a hablar más de Dios, y simplemente dijo: me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, más fuerte fuiste que yo. Con los llamados, la gracia de Dios es irresistible. Nadie la puede resistir. Así sea un enemigo acérrimo de Jesús. Y vamos a mirar en Hechos, capítulo 9. Un hombre que estaba buscando a los cristianos para encarcelarlos y para matarlos. Estamos hablando de Saulo, ¿verdad?
Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, o sea, un enemigo declarado número 1 de los cristianos. ¿Cuál Jesús? Ni que nada. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó el llamado eficaz de Dios. Le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso fue suficiente. Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuanto más me persiga, más le va a doler. Ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Luego le dijo a Pablo por medio de profeta: el instrumento escogido me es este, para ir a los gentiles. Y Pablo dijo: Dios me tuvo por fiel, escogiéndome, llamándome al ministerio para servir a los gentiles desde antes de la fundación del mundo. Y en ese momento que Dios lo llamó, era el número 1 enemigo del pueblo del Señor. ¿Se puede entonces resistir la gracia de Dios? En los escogidos no. Pero los inconversos sí, pero es que ellos ya viven contra la gracia de Dios todo el tiempo. Pero el que es escogido y fue escogido por Dios, cuando Dios lo llame, no importa la condición en que esté, no va a poder resistir. Así se oponga. Entonces Dios es un Dios arbitrario que está obligando a la persona a que lo siga, que Dios entonces está coaccionando al hombre, que Dios está violentando el libre albedrío del hombre para que lo escoja. Bueno, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Ahora, la cuestión es que el hombre en su libre albedrío no es que el libre albedrío es entre comillas, porque el albedrío del hombre no es libre. Es decir, el hombre no es libre para escoger entre Dios y el diablo. El hombre ya está en el diablo y no puede, porque no es libre. Dice la palabra: vosotros sois esclavos del pecado, hijos de vuestro padre, el diablo. Cuando Dios ha escogido a un ser humano y lo llama, lo que Dios hace es romper con esa atadura de esclavitud, y es ahí cuando el hombre instantáneamente es libre. Y cuando el hombre es libre en ese momento, corre a Jesús. O sea, Pablo era esclavo, estaba esclavo por Satanás. Estaba persiguiendo allí en su albedrío a los cristianos para encarcelarlos. Pero cuando vino la voz de Jesús sobre él, en ese momento lo que hizo Dios fue esa obra sobrenatural de redención en él, de liberación. Dios lo liberó y él pudo reaccionar. Él ni siquiera: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús. En ese momento se rompieron las cadenas y ya de un momento a otro Saulo dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? De ir erguido persiguiendo a los cristianos, en un momento ya humillado. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y le dijo: ve allá a Damasco y se te dirá todo lo que tienes que hacer. Bueno, lo está obligando el Señor. No, es que el Señor lo hizo libre por primera vez. Él no era libre. Y ya ahora, con ese libre albedrío, ahora sí es libre albedrío, entonces él dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Vaya allá. Y él fue a Damasco con su libre albedrío, ahora sí. Antes no tenía libre albedrío, tenía un albedrío esclavizado a Satanás. Entonces, que se quiera decir: entonces Dios está obligando al hombre. Si lo quiere ver así, simplemente la respuesta es: Dios es soberano y punto. Pero si usted quiere profundizar un poco más, pues entiéndalo como que la obra sobrenatural de Dios
es que Dios rompe la cadena y él es libre y él puede decidir escoger al Señor. Como quiera el hombre ver la obra de salvación, así es. Pero si quiere ir más al fondo, es así como Dios hace. Dios libera al hombre de esa atadura y es ahí el hombre donde puede escoger a Dios. Gálatas 1:15, Pablo dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Desde el vientre de la madre ya Dios lo había apartado, pero vemos cuándo fue que Dios lo llamó, ¿verdad? El llamamiento eficaz fue en el momento en el que Dios decidió soberanamente. Romanos 8:28 al 30. Volvemos allí, donde hicimos lectura inicial, donde tomamos el texto para esta enseñanza y vamos a mirar el llamamiento eficaz ahí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, ya es obvio, si hay una corrupción total y una predestinación o elección incondicional, es obvio que haya un llamamiento eficaz. A los que predestinó, a estos también llamó. Este es el texto que hemos usado para este tema. Y esta sección, desde el 28 al 30, se le conoce como la cadena dorada de la salvación. Una cadena que tiene 5 eslabones. Y esto es una metáfora que recuerda que la salvación es un acto soberano de Dios y no de los seres humanos. Una cadena de 5 eslabones que jamás se puede romper. Una cadena de 5 eslabones en la que un eslabón es inmediatamente subsecuente a la otra. Y esos eslabones están ahí mismo en la palabra, que son conocidos, a los que antes conoció, número 1. A estos también predestinó, segundo eslabón. Tercer eslabón, a los que predestinó, a estos también llamó. Cuarto eslabón, a los que llamó, a estos también justificó. Quinto eslabón, a los que justificó, a estos también glorificó. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. A esto le conocen como la cadena dorada de la salvación. Y enseña siempre que la salvación es una obra soberana de Dios. A los que predestinó, a estos también llamó, y ese llamamiento eficaz es por medio de la predicación del Evangelio, que es la voz del buen pastor para llamar a los escogidos. Por eso es que Pablo, en esa sección, al final, versículo 39, dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque quien está en la obra de salvación de Cristo está en ese eslabón que jamás se puede romper. Nada ni nadie jamás lo puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y es por eso que se afirma categóricamente que la salvación no se puede perder. Si se enseña que la salvación se puede perder, entonces Romanos 8, 28 al 30 es una total falsedad. Porque lo que está presentando Pablo allí es una obra que la presenta en pasado cuando todavía no ha venido el final de los tiempos. A los que conoció, pasado, también predestinó,
pasado, también llamó, pasado, justificó, pero esta última todavía no ha sucedido y todavía la tienen pasado. Y a los que justificó, a estos también, ¿también qué? Glorificó. Todavía no ha venido Cristo, la segunda venida. Y ya Pablo está diciendo que a los que escogió, ya glorificó. Los glorificó, pasado, hablando de que ya eso es una realidad. Que cuando suceda, el salvo siempre va a ser salvo. Por eso la salvación no se puede perder. Y finalizamos con 1 Corintios 1:21, donde vemos la forma del llamamiento eficaz. La única forma del llamamiento eficaz. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es un llamado donde los escogidos escuchan la voz del pastor y lo seguirán. La voz del pastor es la predicación del evangelio. Esa es la forma como los escogidos vienen a Cristo. Y es por eso que nosotros tenemos la responsabilidad de seguir predicando el evangelio. ¿A quiénes? A todos los que Dios nos dé la oportunidad, con su gracia, compartirles el evangelio, familiares y amigos. De esa manera, aquellos escogidos pueden venir a Cristo por medio de la predicación, la locura de la predicación del evangelio. Ese es el tema del llamado eficaz o gracia irresistible. Vamos a orar.